Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un caso ecuatoriano que a lo largo de la historia o de su investigación han tenido muchos nombres, así que antes de comenzar no olviden suscribirse y activar la campanita, así que comencemos. Este caso se da a conocer el 19 de noviembre del año 2003, cuando los medios de comunicación de Guayaquil dan a conocer que en el norte de la ciudad, en el barrio La Alborada, se había dado una balacera en una droguería. El resultado es que 8 personas murieron, de ellas 6 ecuatorianas y 2 peruanas. Pero también reportaron que 4 personas habían desaparecido, aunque al principio los medios de comunicación solamente hablaban de 3, y ellas fueron Johnny Gómez Balda, César Mata Valenzuela y Daniel Vivar Balda. Este caso empezó a tomar mucha notoriedad porque las esposas de las víctimas empezaron a buscar los cuerpos y también la verdad, ya que ellas decían que ellos eran inocentes, mientras que las autoridades decían que eran delincuentes. Y por casualidad de la vida, estas 3 mujeres se llamaban Dolores, y es de esta manera como este caso se le llama como el caso Dolores, aunque al principio se le llamaba el caso Fibeca precisamente porque fue en esta droguería donde sucedieron todos estos hechos. La primera versión de las autoridades es que decían que un grupo de delincuentes había entrado a esta droguería con el fin de asaltarla, pero como ellos habían intervenido no habían podido lograr este fin. Ellos dejan entrar a los medios de comunicación para que registraran la escena del crimen, pero se dieron cuenta que esta escena había sido modificada, porque 2 de los cuerpos, quien era el mensajero y un cliente, la policía también los había pasado como delincuentes. A ellos los encontraron con una metralleta y con una granada. Cuando los medios de comunicación logran entrar a esta droguería, se dan cuenta que los cuerpos estaban por toda la droguería, pero que además tenían un bolso lleno de dinero y algunas armas como una metralleta, y en la parte de afuera, como hacia la vía, habían 2 cuerpos más también con una metralleta. Desde el principio de este caso se dan cuenta que había muchas inconsistencias, y el fotógrafo Martín Herrera, quien era el fotógrafo del diario El Universo, se dan cuenta que habían muchos policías sin uniforme, y es ahí donde toma esta fotografía bastante importante y conocida. Es ahí donde se dan cuenta que un supuesto policía está llevando detenido a una persona. De los fallecidos, 2 personas eran inocentes, quien era Jiménez Córdoba, quien era el mensajero de la farmacia, y Carlos Andrade, quien era un cliente y había ido a esta farmacia a comprar pañales para su hija. Las otras 6 personas tenían antecedentes delictivos, por lo que este fue el razonamiento que hizo la policía para decir que estas personas estaban involucradas en este asalto, y detuvieron, según la policía, solamente a una persona llamada Seidy Natalia Vélez. Realmente había muchas inconsistencias entre el informe que presentó la policía con los testigos de este hecho, pero se acusa al mayor Eduardo González, quien estaba a cargo de 19 policías que también estuvieron involucrados en este hecho, por un uso irracional de la fuerza y violaciones a los procedimientos policiales. Se confirma que en el operativo estuvo actuando el exagente Eric Salinas, quien ya no estaba activo en la policía, pero no se habló nada acerca de las desapariciones, y tampoco se habló porque existió un enfrentamiento entre los supuestos delincuentes y las autoridades, cuando ni siquiera los delincuentes habían disparado las armas, aunque al principio la policía decía que sí y que simplemente ellos habían respondido porque los delincuentes les habían disparado primero. Eduardo González también fue el encargado de cambiar las placas que el fotógrafo Martín Herrera alcanzó a fotografiar, y era este carro Nissan rojo, pero tampoco explicaron por qué el mayor Eduardo González había intervenido en este operativo, cuando su función únicamente era investigar un atentado que le habían hecho al alcalde de Guayaquil de esa época. Por lo que Eduardo González efectivamente alcanzó a decir que pues él no estaba realizando ese operativo, pero que daba la casualidad que él estaba persiguiendo un auto blanco, y que precisamente ese auto había parado en esta farmacia, y él se había dado cuenta de que iban a cometer un asalto, y como él tenía a cargo 19 policías, entonces es ahí donde intervienen para impedir este asalto. De esta manera, como había muchas cosas que no cuadraban en el informe policial, se inició 3 procesos: 1 por el robo de la farmacia, 2 por la desaparición de las 4 personas y 3 por el procedimiento judicial. Como las viudas sabían que no podían confiar en las autoridades, ellas empiezan a hacer todo tipo
tiempo de marchas, de huelgas e incluso plantones semanales, por lo que muchas personas comparan este caso con el caso de los hermanos Restrepo, y de esta manera empezó a ganar mucha notoriedad este caso en todo Ecuador. Aquí también tenemos que recalcar que Dolores Guerra, quien era esposa de la persona que aparece en esta foto, ella alcanzó a reconocer a su esposo precisamente porque se le veía su ropa interior y también por el aspecto físico que se alcanzaba a ver en esta fotografía. Así que ella después recibió una llamada quien era de su esposo Johnny, donde le dice que estaba en una parte del cuartel de Guayaquil, que lo tenía la policía y que además lo iban a matar. Así que ella va ante las autoridades, pero nunca le dan razón de él. Hasta el momento él sigue desaparecido. Se levantó un juicio, pero en la corte policial, por lo que todas las personas que estaban involucradas en este caso fueron declaradas inocentes por faltas de pruebas. Una de las razones que dieron los jueces es que estas personas al momento de este hecho no tenían el control de sus armas y por eso habían disparado de esta manera. Ya para el año 2010 se ordena la reapertura de este caso, por lo que para el año 2014 hacen un trabajo conjunto con la Fiscalía, la Policía y unos peritos venezolanos donde reconstruyeron todo lo que había pasado ese día. Y se pudo determinar que las personas habían sufrido los disparos a una corta distancia y por la espalda. Y además el número de orificios que tenían en sus cuerpos no coincidía con el número de casquillos que existía en el informe policial. Y ya para finales del año 2014 el caso terminó dando 16 años de prisión a 5 procesados, 2 años de prisión a 5 encubridores y una persona inocente y unos prófugos de la justicia, de tal manera que las Dolores recibieron una indemnización por parte del Estado y también unas disculpas en público. Y para este momento el caso Dolores ya no se le iba a reconocer como el caso Dolores, sino como el caso González y otros. Para ese momento los fiscales Silvia Juma y Gustavo Villamarín tenían la misión de encontrar a personas ecuatorianas que habían sido víctimas de desaparición forzada, por lo que en el año 2015 apareció el nombre de una de las personas que había desaparecido en este caso en una lista electoral de Venezuela y el nombre era de Erwin Bilbar. Él no se había inscrito voluntariamente, sino que había solicitado un pasaporte y como ya era mayor de edad quedó registrado en el sistema. Ya las autoridades ecuatorianas se pusieron como al tanto de esto, van hasta Venezuela y se dan cuenta que esta persona ya tenía una nueva vida, que estaba viviendo en una zona rural de Venezuela y además que tenía una esposa y 2 hijos más. Por lo que le solicitan a Erwin que regrese a Ecuador para que pudieran establecer qué era lo que había pasado realmente ese día. Él dijo que efectivamente se habían planeado ese robo a esa farmacia y que si todo salía bien a él le correspondían $20.000 y era el segundo conductor, por lo que tenía que huir por una de las vías. Dijo que la función de Sadie, quien fue la única detenida según la policía, era de distraer a las personas que trabajaban en la farmacia. Pero cuando este grupo logró entrar a la farmacia, de inmediato llegó a las autoridades, por lo que no pudieron cometer este asalto. También dijo que quien había cometido los disparos había sido Eric Salinas y habían detenido a 3 personas, es decir, a Sadie, a Erwin y a Johnny. Erwin dijo que tanto a Johnny como a él lo habían llevado a un cuarto oscuro donde lo habían torturado más o menos durante unos 8 o 10 días hasta que finalmente su intención era asesinarlos. Erwin relata en la manera en cómo pudo sobrevivir y es que a ellos los llevan al canal del Estero Salado, que es una parte donde las aguas están demasiado contaminadas y por ende son muy sucias o muy negras y que supuestamente los policías los llevaron a este lugar, tanto a Erwin como a Johnny. Los policías empezaron a disparar, por lo que Erwin coge el cuerpo de Johnny para protegerse, porque Johnny para ese momento supuestamente ya había fallecido y como el agua estaba tan turbia, las autoridades no se dieron cuenta de que Erwin había salido con vida. Erwin se deja llevar por la corriente, por lo que pierde el cuerpo de Johnny
y sale por el lado del batallón de Suburbio, donde permaneció unos días en Guayaquil y como su mamá estaba viviendo en Venezuela, ella le ayuda a salir clandestinamente de este país. Sin embargo, la policía nunca aceptó que habían detenido a estas dos personas. Actualmente, Eric Salinas está pagando una condena de 25 años, pero no por el caso Fibeca, sino por una violación a su hija de 8 años de edad. Sin embargo, él se ha defendido en este caso diciendo que él no tenía nada que ver en las desapariciones y que simplemente él quiso intervenir como un ciudadano normal que hubiera podido colaborar a la justicia. Dijo que él de casualidad también estaba pasando por esta farmacia, que él se dirigía a su trabajo y que se dio cuenta que iban a cometer este asalto y él interviene para impedir este delito. Lo que se sabe de Eric Salinas es que es un policía que nunca pudo ascender a cabo por todas las sanciones disciplinarias que éste tenía y además se le expulsó de esta institución porque fue acusado de extorsión. Es decir, para el año en que sucedió este caso, Eric Salinas era un policía que estaba inactivo. Pero Erwin ha sostenido que Eric Salinas era uno de los jefes de esta banda porque era él quien daba algunas de las órdenes. Y una de las posibles hipótesis que se maneja es que la conexión entre la banda y Eric Salinas fue a través de un tercero llamado John, que todavía no ha sido identificado, pero lo que se conoce es que este trabaja en una cooperativa de taxis y supuestamente esta persona engañó a la banda para que cometieran este asalto en la farmacia y de esta manera las autoridades pudieran capturarlos fácilmente. Llegamos al final de este caso, evidentemente es un caso que aún sigue sin resolver. Muchas personas lo han comparado con el caso de los hermanos Restrepo y así que si no han visto el caso de los hermanos Restrepo también se los dejo por aquí o en los comentarios. Así que me gustaría saber qué hipótesis tienen sobre este caso y nos vemos en un próximo video, pero no olviden suscribirse y activar la campanita.